Luis Aragón es congresista de Acción Popular y nos acompaña esta mañana porque el Congreso tiene una labor entre manos. Estábamos hablando al inicio del programa sobre poner orden en términos militares o policiales, pero hay un orden que poner que es muy importante, dando respuestas y dando señales políticas. ¿Cuál es el tono del Congreso que ha estado un poco como aislado de la realidad, creo, en estos últimos días? Congresista Aragón, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Patricia. Quiero saludarte a ti, al programa Mañanas y también, bueno, a Nativa TV. Bueno, sí, tú lo has dicho, efectivamente el Congreso no puede estar a espaldas de la población. Es fundamental que pueda escuchar el llamado de la población respecto a este tema del adelanto de elecciones. Yo voté a favor del tema del adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución, cuando este proyecto se debatió y se votó en fecha 1 de diciembre del presente año. Sin embargo, quiero precisar lo siguiente, que al momento de debate también manifesté mi posición en el sentido que sería importante que puedan existir algunas reformas electorales mínimas, pero que esto no signifique postergaciones, aplazamientos, pasar, digamos, meses y meses sin tener una respuesta clara a la población. Yo creo que pueden hacerse algunas reformas electorales mínimas que no necesitan ser reformas constitucionales. Cuando hablamos de reformas constitucionales, hablamos de 2 legislaturas ordinarias, sucesivas, y el tiempo se extiende. Acá se puede hacer, digamos, en algunas semanas, la legislatura ha sido ampliada hasta el 31 de enero, ¿no?, del 2023, y puede haber, por ejemplo, el tema de la renovación cada 2 años y medio de los parlamentarios. Creo que es fundamental, que puede haber, bueno, algunos hablan de la renovación por tercios. Yo diría mejor una renovación cada 2 años y medio. Y otra que me parece fundamental, y no hay más, es decir, que las elecciones internas para elegir a los futuros parlamentarios, y esto también va a servir para los futuros alcaldes, gobernadores, sean a través de las famosas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso ya está regulado, incluso ya está normado. Lo que falta es solamente dar una ley excepcional que habilite, que regule para estas elecciones adelantadas que tendrían que darse. Creo yo que las elecciones internas, como hasta ahora se llevan a cabo en muchos partidos políticos, no son las mejores. Prácticamente el fundador o el dueño del partido decide quiénes postulan, quiénes no postulan. Digamos, hasta en algunos partidos prima el interés económico, quién pone más dinero para ocupar los primeros puestos. Eso no es bueno. Entonces, con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la población a nivel general también puede participar en un proceso de elecciones internas para elegir en un futuro a sus representantes. Hay otras reformas más, pero sé que también van a tomar más tiempo, ¿no? Está el tema de la bicameralidad, que no puede ser muy popular en estos momentos, pero en un futuro, bueno, hubiera sido importante que el país tenga los colegios uninominales, Patricia, o binominales. Es fundamental, ¿no? Por ejemplo, en Lima, 34 congresistas para más de 10 millones de habitantes. ¿Por qué no establecer colegios binominales? Por ejemplo, el cono norte que tenga sus propios parlamentarios, el cono sur también, el cono este también, el cercado y los distritos metropolitanos. Pero bueno, esas son reformas que van a tomar más tiempo, más debate, más estudio técnico electoral, y eso puede, bueno, esperar y eso, en fin. Pero yo concuerdo contigo que el Parlamento dé un gesto el día de hoy a través de, primero, la reconsideración del tema de adelanto, ¿no?, y de elecciones, y después pues nos ponemos de acuerdo para ver algunas reformas electorales mínimas que no signifiquen tampoco aplazamientos. Así es. El proyecto que se debatió la semana pasada... Sí. Tenía una duda, congresista, corríjame por favor si es que tengo mala la interpretación. Si no se empiezan a aprobar varias cosas juntas, como el adelanto de elecciones y además las reformas, se quedan sin tiempo, porque incluso hay un periodo, una vez convocadas las elecciones, una vez anunciadas las elecciones, en que ya no se puede mover la ley, por obvias razones, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Los organismos electorales, es decir, el mismo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMP y de RENIEC, estuvieron en el Parlamento la semana pasada y manifestaron que, bueno, de todas maneras, el cronograma electoral implica
270 días antes del periodo de elecciones, ¿no? Entonces, organizar todo el proceso electoral mínimamente es 270 días antes. Estamos hablando prácticamente de 9 meses. Y bueno, no se pueden reducir plazos, digamos, tan fácilmente. Sin embargo, tenemos el antecedente del gobierno pues, de transición, el año 2000, del señor Paniagua. Entonces, ahí se pudieron correr algunos plazos y se pudo, digamos, bajar incluso a 6 meses. Algunos plazos o reformas, digamos, los plazos, digamos, electorales de convocatoria y todo eso, de lo que es prácticamente un año, se pudo bajar a 6 meses. También es cuestión de voluntad política, pero tampoco se puede, pues, digamos, convocar un proceso en enero, febrero, marzo. Materialmente y técnicamente no es viable, ¿no? De acuerdo. Ahora, además, preocupa el ánimo, porque así como el ánimo del Congreso, porque así como no ha habido un ánimo claro para adelanto de elecciones, lo hay para reformas electorales. Recordemos que se viene pidiendo al Congreso de la República desde que asumieron que se abocaran a estos temas que sabíamos eran fundamentales mucho antes de que hubiera, mucho antes de que el señor Castillo básicamente se disparara al pie haciendo este golpe de Estado. Incluso un Congreso que pedía vacancia y que sabía que la vacancia podía acelerar el proceso de elecciones, no aprobó reformas electorales. ¿Cree usted, congresista, que están en el ánimo de aprobarlas esta vez? Bueno, es verdad, no ha habido todo el ánimo del mundo para aprobar estas reformas. Y yo he presentado un paquete de reformas electorales, Patricia, y reformas políticas que están en la Comisión de Constitución, el tema de la bicameralidad, el tema de la renovación por tercios, en fin, una serie digamos, de paquetes que algunas han avanzado, otras no tanto, digamos, pero yo creo que tiene que haber pues, un consenso necesario. Si no va a haber ese consenso necesario, las reformas constitucionales no se van a dar. Pero por eso digo, por lo menos las reformas electorales que no necesitan 87 votos, sino que se necesitan 66 votos. Insisto, el tema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el tema de la renovación por tercios o a mitades de mandato de los parlamentarios. ¿Cuánto tiempo calcula usted que se podría tomar en el Congreso para lograr un mínimo de consenso? Da la impresión que hay determinados grupos parlamentarios que no quieren aprobar el adelanto de elecciones, no solo porque hay congresistas que se quieren quedar hasta el 2026, sino porque parece que sus partidos tampoco están listos para presentar candidatos. Y claro, prefieren darle largas hasta tener más o menos el asunto armado para poder tener una opción en esas elecciones adelantadas. Bueno, es cierto, pero de todas maneras pues tiene que primar no el interés del grupo político o el interés individual, el interés particular, sino más por el contrario, el interés común, el interés público, ¿no? Sí, yo también he visto que, digamos, existen algunas voluntades que no son de las, digamos, de las mejores, pero en estos momentos pues se tiene que dar un paso al costado, ¿no? Y obviamente tener, digamos, voluntad. Yo creo que hablando de plazos, si esta legislatura termina el 31 de enero, ¿no? Y la otra legislatura debería empezar, no dilatar mucho en febrero o en marzo, en todo caso, y si hablamos un poco de plazos, pisando tierras la realidad, estaríamos hablando que podríamos tener reformas para el mes de abril, ¿no es cierto? Contando que tenemos una legislatura todo el mes de enero y la otra que el mes de marzo, abril, 2 meses más que suficiente para aprobar esas reformas electorales. De acuerdo, congresista. Última pregunta. Claramente no han tenido los votos de la izquierda y los que apoyan a Pedro Castillo en el intento anterior. ¿Ese es un grupo con el que nunca se va a contar? ¿Se pueden sin ese grupo llegar a los votos necesarios? Es complicado, ¿no? De todas maneras, si hablamos de los grupos parlamentarios de izquierda, obviamente tenemos prácticamente 40, ¿no? 40, y sumando las bancadas Bloque Magisterial, Perú Libre, y las bancadas pequeñas, Perú Bicentenario, en fin, pero hay que pues, ver y que sea pues un momento de reflexión. Reflexión es lo que pide, ¿no? Reflexión, madurez, lo que pide pues el país en estos momentos, ¿no? Muy bien, congresista. Nosotros le agradecemos su
disposición a conversar con nosotros. Vemos que hay propuestas y personas sensatas dentro del Congreso de la República. Ojalá que la sensatez se imponga. Me gustaría algún comentario suyo, desde su perspectiva y cómo usted lo ve, por supuesto, sobre lo que está pasando, sobre la cantidad de muertos que hay y esta necesidad de poner orden que ya, a nuestro criterio, usted habrá escuchado nuestra introducción, se ha desbordado y estamos acumulando muertos sin mucha explicación. ¿Cuál es su mirada al respecto? Bueno, yo me solidarizo. En primer lugar, me solidarizo con los 22 o 23 muertos, con las familias de los fallecidos. Si bien es cierto el derecho de imponer autoridad lo tiene el Estado, las Fuerzas Armadas, pero se tiene que respetar el derecho a la protesta también, el derecho al reclamo, son derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales. Y somos parte, como Estado peruano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay que olvidar que si se ocasionan víctimas o fallecidos, incluso las autoridades políticas responsables podrían ser denunciadas por el tema de genocidio en un futuro o ahora mismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y también decir a nuestros nacionales que se respete la propiedad pública, la propiedad privada, también que obviamente lo hagan con cuidado, seguramente con energía, con fuerza y bueno, que sean marchas que sean a nivel nacional, pero digamos siempre evitando, digamos, algunos temas que puedan desnaturalizarlas, ¿no? Entonces, yo creo que ante toda la solidaridad, y tiene que haber una responsabilidad política, ¿no? Es decir, mínimamente creo que el ministro del Interior o Defensa, pues, han debido renunciar, han debido dar un paso al costado, ¿no? O si no, ser sustituidos, aprovechando el cambio de ministros que hay el día de hoy. Bueno, esos son gestos políticos ante hechos que digamos, que son graves, ¿no? El problema es que continúan, ¿no? Eso es lo que porque uno puede entender que ante un hecho violento, de enfrentamiento, mueran una cantidad de personas, pero que se continúe con los muertos, y lo que estamos viendo desgraciadamente no corresponde a gente que muere en un enfrentamiento con la policía, sino a la que se le persigue y se le dispara, ¿no? Así que nosotros también estamos preocupados, congresista. Bueno, es una responsabilidad política, ¿no? Y tiene que haber hechos y gestos de parte del Estado. Y que no puede ser, creo yo, y lo hemos conversado con otros especialistas, evaluada y juzgada en un foro militar, ¿no? Porque esto no es una guerra contra un enemigo externo, ni siquiera con un grupo terrorista determinado, como lo fue la época de la guerra contra el terrorismo, ¿no? De la lucha contra el terrorismo. Finalmente, hasta donde sabemos son ciudadanos, ¿no? Hasta donde sabemos son ciudadanos. No podemos decir más sobre ellos hasta no saber exactamente quiénes eran, qué estaban haciendo ahí, por qué murieron, ¿no? No se puede ni generalizar ni tildar a todos de terrucos porque estaban protestando. En fin, congresista, ojalá que tengamos unas fiestas un poco más tranquilas, ¿no? Aunque ya nos queda poco tiempo para tranquilizarnos. Que le vaya a usted bien, que tenga una buena fiesta con su familia, congresista. Gracias. Un abrazo, Patricia, una feliz Navidad y un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, congresista.